la peste negra. En el siglo XIV, cuando la economía era incapaz de explicar la enfermedad y el miedo gobernaba la población, una sombra mortal se extendió por Europa, Asia y África. La peste negra no fue solamente una enfermedad, fue una pandemia, una catástrofe mundial que cruzó fronteras, arrasó ciudades enteras y cambió el curso de la historia. En pocos años, millones de personas murieron dejando atrás silencio, desesperación y un mundo irreconocible. Conocida como peste bubónica, esta enfermedad se manifestaba con fiebre intensa, dolor extremo y manchas oscuras en la piel que anunciaban una muerte casi inevitable. Para quienes la padecían, el cuerpo se convertía en un campo de batalla y para la sociedad en una señal de castigo divino, o el fin de los tiempos. La peste negra se asemejaba a una sentencia de muerte colectiva, una amenaza invisible que pues nadie podía detener, pero su impacto fue más allá de lo biológico. Esta pandemia transformó la estructura social, derrumbó economías y cuestionó la fe, y evidenció la fragilidad del ser humano ante lo desconocido. Su importancia radica en que marcó un antes y un después en la historia de la humanidad. El agente causal de la peste negra es la bacteria Yersinia pestis, antes conocida como Pasteurella pestis. Esta es una infección zoonótica transmitida a los humanos y a otros mamíferos por medio de la picadura de las pulgas de los roedores infectados. Otras formas de transmisión de esta bacteria son por medio del contacto directo con los tejidos infectados o la inhalación de las gotículas infectadas también. Las personas presentan síntomas después de 1 a 7 días del periodo de incubación de la bacteria. Todo esto comenzaba con una picadura casi impersistible de una pulga infectada. En este punto mínimo, Yersinia pestis encontraba la entrada y avanzaba directamente al sistema linfático. No atacaba de frente el sistema inmunológico, sino que lo burlaba, paralizando los macrófagos, bloqueando la fagocitosis y los ganglios, creando defensas que se convertían en las fábricas de esta bacteria. El cuerpo reaccionaba liberando citocinas e inflamación, pero ya era demasiado tarde. Los ganglios se hinchaban, el tejido se necrosaba y aparecían las púas, grandes, duras, oscuras y dolorosas. La enfermedad dejaba de estar oculta. Cuando la bacteria pasaba a la sangre, el daño se volvía sistémico. Se desataba una sepsis fulminante, una coagulación descontrolada, unos trombos, hemorragias y tejidos que comenzaban a morir. La piel se oscurecía, se gangrionaba, que daba el origen al nombre de la enfermedad, la peste negra. En algunos casos, la inflamación llegaba a los pulmones, los alveolos se llenaban de sangre, de exudado y la respiración se volvía una lucha por sobrevivir. En esta fase, la peste negra se transmitía de persona a persona. Finalmente, el organismo colapsaba, la sepsis fulminante masiva, la hipoxia, la falla multiorgánica apagaba uno a uno cada los sistemas vitales. En general, los síntomas, nosotros encontramos un relato muy interesante escrito en la época, de doctores de la época, en donde relata cómo era vivir la enfermedad. Dentro de este relato nos explica que la enfermedad empezaba y era una muerte inevitable. Además, empezaba con fiebre, atralgias, mialgias, pero allá lo describen como que el cuerpo se contorsionaba del dolor y temblaba de frío. Además de eso, también nos describe que dentro del brazo o de la pierna nos salía una pústula del tamaño de una lenteja y esta iba creciendo hasta ser del tamaño de un huevo. Para finalizar, con esta pústula disecando los humores y produciendo la muerte del paciente. Ahora entendemos que la enfermedad se caracteriza por atralgias, mialgias, fiebre, adenopatías y demás. El ciclo epidemiológico de la peste es fundamentalmente zoonótico. Sus reservorios naturales son roedores salvajes que varían según la región geográfica, como ratas, marmotas, entre otros. El ser humano y otros mamíferos actúan como huéspedes incidentales, sin un papel relevante en el mantenimiento del ciclo natural, salvo en contextos epidémicos. La transmisión ocurre principalmente a través de vectores hematógrafos, especialmente la pulga de la rata, aunque también pueden intervenir otros vectores como la pulga humana y en menor medida el piojo. La infección humana suele producirse cuando las pulgas infectadas ingresan al entorno humano.
Desde el punto de vista epidemiológico, la peste bubónica es la forma más frecuente y su transmisión interhumana es poco común. En contraste, la peste neumónica tiene mayor importancia en la salud pública debido a su capacidad de transmisión aérea mediante gotas respiratorias, tanto desde humanos como desde animales infectados como el gato. La distribución de la enfermedad está estrechamente relacionada con factores ecológicos, la presencia de reservorios y vectores y la interacción del ser humano con los ciclos naturales. A pesar de los avances en el conocimiento de su etiología y la epidemiología, la peste continúa representando un riesgo epidemiológico relevante a nivel mundial. En ese tiempo no se tenía conciencia la existencia de la bacteria, ni la forma de transmitir de la enfermedad, por lo que su tratamiento se basaba más en creencias que en ciencia. Muchas personas creían que era un castigo divino, así que uno de los principales tratamientos era la oración, la penitencia y los rituales religiosos. Algunos incluso flagelaban, creyendo que así obtendrían el perdón de Dios. Desde el punto de vista médico se utilizaban prácticas como sangrías, purgantes y enemas, con la idea de eliminar los malos olores. También se usaban hierbas, amuletos, perfumes y se quemaban sustancias aromáticas para limpiar el aire, ya que se creía que la enfermedad se transmitía por el aire. Lamentablemente, la mayoría de estos métodos no solo era ineficaz, sino que empeoraban las condiciones del paciente, lo que explicaba la alta mortalidad de la peste. Se cree que tuvo origen en Asia Central y en zonas cercanas a China y Mongolia. Desde ahí, la enfermedad viajó a través de las rutas comerciales, especialmente la famosa Ruta de la Seda. La bacteria yersinia era transportada por pulgas que vivían entre las ratas. Estas ratas iban en los barcos y así llegó primero a Europa, entrando en puertos conocidos como los de Italia. Una vez en Europa se propagó rápidamente porque las ciudades eran muy hacinadas, con malas condiciones de higiene y sin sistemas de drenaje ni control sanitario. En solo 4 años, la peste negra causó la muerte de aproximadamente 1/3 de la población europea, es decir, entre 25 y 50 millones de personas. El impacto fue tan grande que cambió completamente la historia, afectó la economía, la religión, la ciencia y hasta la forma en la que la gente entendía la enfermedad. Debido a la enorme cantidad de muertes y muchas familias se quedaron incompletas y miles de pueblos quedaron prácticamente vacíos, pues ya con esto nos basta para saber el gran impacto socioeconómico que generó esta pandemia, ya que la gente vivía con miedo de contagiarse o morir. Y por ejemplo, en cuanto a lo social, muchas personas pensaban que la peste negra era un castigo divino, así que aumentaron las prácticas religiosas, las peregrinaciones y también la persecución de algunos grupos como los judíos, a quienes injustamente se les culpaba de esta enfermedad. Pero no solo eso, sino que también económicamente la muerte de tanta gente provocó una escasez de trabajadores. Esto hizo que no solo los campesinos, sino que los obreros fueran más valorados y puedan exigir mejores salarios y condiciones de vida. Y también se redujo la producción agrícola y comercial, a lo que causó crisis económicas, pero a lo largo de un largo plazo contribuyó al debilitamiento del sistema feudal. La peste negra no solo fue una de las pandemias más mortales de la historia, fue un punto de quiebre para la humanidad. Su impacto cambió profundamente la forma en que la sociedad se organizaba, pensaba y sobrevivía. La enorme pérdida de población provocó escasez de mano de obra, debilitó el sistema feudal y permitió que los trabajadores exigieran mejores condiciones, transformando la estructura social y económica de Europa. Además, esta pandemia obligó a replantear las explicaciones religiosas y sobrenaturales de la enfermedad, sentando las bases para la visión más científica de la medicina y la salud pública. A partir de la peste negra surgieron medidas como las cuarentenas y el control sanitario y mayor atención a la higiene, prácticas que siguen vigentes hasta hoy. Su legado también es un recordatorio de la vulnerabilidad humana frente a las enfermedades infecciosas y de la importancia de la prevención. La investigación y la respuesta colectiva, la peste negra dejó millones de muertes, pero también enseñanzas que marcaron el rumbo de la medicina, la epidemiología y la forma en que enfrentamos las pandemias en la actualidad.